Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos llegando al final del año, pero eso no significa que nos dejemos de ver, de escuchar, vaya, en la señal de Zona PUC. Estamos muy contentos de que nos acompañen, de que estén con nosotros, de que sean parte de este programa. Vamos a comenzar hablando de un empeño que tiene que ver con educación, que se llama Enseña Perú. Ustedes recordarán que hace unas semanas atrás hablamos con Roger Bustamante. Roger Bustamante es un joven magíster en gerencia social que hizo una investigación sobre Enseña Perú para graduarse, para su tesis. Era una investigación de caso, tomó como ejemplo 2 colegios en Ventanilla, donde había profesores que tenían que ver, que estaban relacionados con la propuesta de Enseña Perú. Bueno, queremos seguir hablando de ello, queremos seguir aproximándonos al esfuerzo que hace Enseña Perú, y Aldo Valencia, director ejecutivo adjunto de Enseña Perú, está con nosotros y quiero agradecerle que nos acompañe. Bienvenido, Aldo. Gracias. Un gusto tenerte aquí, a tu grupo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Nos encanta, en verdad, compartir. De hecho, parte de nuestra misión es seguir conectando a todos aquellos que están interesados por cambiar la educación en el país y encontrar una visión compartida. De acuerdo. Aldo, este es un programa que tiene que ver con gerencia social, así que te propongo que desde el comienzo hablemos o planteemos la forma como ustedes están midiendo, ya con los años, el impacto que están generando en la educación. Entonces, la pregunta grande del programa es, ¿impacta o no impacta el proyecto de ustedes? Enseña Perú es un programa que modifica y transforma la vida de sus voluntarios y la vida de quienes reciben las enseñanzas de estos, ¿o no? Sí, pero en nuestro marco de modelo de impacto es importante entender cuál es el problema que atendemos. Ajá. Entonces, porque claro, indicadores puedes construir de absolutamente todo. Así es. La pregunta siempre es, para poder evaluar tu impacto, es a qué parte del problema le estás apuntando. Okay. Porque el problema educativo es un problema complejo y gigante. Multidimensional, de acuerdo. En nuestra teoría de reto, y porque alimenta nuestra teoría de cambio, los factores a los que queremos apuntarle para transformar la educación son los que nosotros llamamos los factores estructurales. De acuerdo. ¿Qué son para ustedes? Que son 3. Ajá. El insuficiente talento activo en el sistema, es decir, por un lado no entra suficiente talento listo para servir en los diferentes estamentos del sistema, ya sea en el aula, en la UGEL o en el mismo ministerio. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De profesores que no están preparados para ser maestros? Históricamente lo que tenemos es un par de periodos de los últimos 35 años. Tenemos un par de periodos que, decisiones políticas y contexto nacional, deterioraron el tejido de las personas que entraban a la carrera docente. O sea, es decir, muchas de las personas que entraron no estuvieron en ese momento listos para entrar a la carrera docente. Los cambios en la carrera pública magisterial y luego el cambio, la extensión de la jornada educativa doble generó una alta demanda que luego fue cubierta de diferentes formas, no necesariamente por profesores que habían terminado la formación docente completa. Se redujo la jornada para hacer jornada de tarde. Sí. Pudiste hacer una cobertura mayor, pero no garantizaste más calidad. Exactamente. Los institutos formativos en ese momento no estaban listos. Entonces, lo que pasó fue que empezó a bajar los requisitos para ser docente y en algún momento, y en parte es un proceso histórico que curiosamente ha pasado en toda Latinoamérica y en diversas partes del mundo, ¿no? En algún momento de la historia reciente, postindustrial de muchos países, hubieron factores que le empezaron a restar calidad y prestigio a la carrera docente. De acuerdo, pero eso que ocurrió en el Velascato, Aldo, sigue siendo un hito, un momento que marca la calidad del docente hoy. Sí, hoy hay más o menos 400.000 docentes, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto en la cancha es que la gran mayoría de docentes, además de tener un enorme corazón, sí tienen un pensamiento disciplinar muy bien puesto. O sea, tienen las bases pedagógicas y disciplinares
que se necesitan. Más allá de la actualización de las competencias, digamos, esto cambia a velocidad. Pero lo que hay es un, diríamos, de 10%, y de hecho en esto coincide McKinsey, que hizo un estudio sobre el docente peruano en el 2004. El problema del docente peruano no es un problema técnico. ¿Sí, no? O sea, la gran mayoría de docentes tiene buenas bases técnicas, sino es un problema de fortaleza emocional debido a los constantes maltratos que ha recibido de manera sistémica a nivel de mensajes, a nivel de lo que se espera de ellos y de cómo han cargado la culpa de la falla del sistema, de educación, ¿no? del fracaso del sistema actual. Entonces, por eso en algún momento Saavedra planteó como una de las patas del sistema trabajar la revalorización docente. Sí, y que entiendo que sí, es ahora también una de las metas que de las banderas y mascarones de proa de esta gestión. Pero sí, o sea, el problema del docente peruano no es un problema técnico, no es un problema pedagógico, es un problema de habilidades socioemocionales y de motivación y de reconocimiento público, ¿no? Es un problema complejo. Seguro. Que debe estar atravesado también con el tema salarial. Sí, es un factor higiénico, ¿no? Y que si bien se ha en los últimos 4 años, sobre todo esto ha empezado a cambiar, alineado a la nueva carrera docente, en verdad fue una caída por la misma razón de la cobertura, digamos, catastrófica, ¿no? De hecho, cuando conviertes, hace 20 años el docente ganaba lo que ahora serían 6.000 soles, ¿no? Y hace 3 años la entrada era 1.500. Totalmente. ¿No? Entonces tenemos un primer factor en el diagnóstico que ustedes plantean para medir su impacto. Que insuficiente talento activo en el sistema. Insuficiente talento activo, perfecto. Segundo, dijiste 3. Sí, confianza entre docentes. El nivel de confianza ahorita del docente público en la UGEL, que es el estamento más cercano, es 4%. O sea, no confía en la UGEL. No confía en la UGEL. El 5% solamente confía en la Dirección del General de Educación y el 15% en el Ministerio de Educación. Pero eso es un problema país. Perú tiene el nivel de desconfianza interpersonal más bajo y en las instituciones y alto en corrupción. Entonces, no es, o sea, ese es solo un reflejo de lo que nos pasa como país. Nosotros vemos, una vez más, en la cancha, escuelas con un radio de menos de 3 kilómetros donde los docentes no se conocen entre sí. Usan los mismos buses. Viven en los mismos pueblos y ni siquiera saben que son docentes de la otra escuela, ¿no? Mientras que la tendencia en todo el mundo es de trabajo en equipo, o sea, para no usar un cliché, pero es un cliché que necesitamos usar de vez en cuando. En Finlandia tú tienes el docente que es a cargo de la clase, pero con todos los elementos de mejora, los niños que se van quedando atrás, es el colectivo de docentes los que los agarra. Entonces tú vas a tener siempre que un docente tiene otro docente que empieza a ayudarlo con los que se están quedando en la cola de la curva, ¿no? Entonces, y como esos ejemplos vas a encontrar 1000. De acuerdo. ¿Y el tercer elemento, Aldo? Política, continuidad política, ¿no? Y en continuidad de las políticas. 4 ministros en 2 años, 54 ministros en los últimos 60, ¿no? Y esto una vez más refleja las prioridades del país, ¿no? Así no cambian los ministros de Economía, por ejemplo. No cambian ese ritmo, cambian muchísimo menos. Buen punto. Entonces, si nosotros identificamos que esos son parte de los problemas estructurales, lo que pasa en el aula, digamos, el resultado de la prueba censal, por ejemplo, o PISA, o nómbrala, son síntomas de problemas mucho más profundos, ¿no? Entonces, igual, el tema con el impacto educativo es que no puedes esperar a resolver esos problemas para empezar a actuar en el aula. Por eso es que nuestra propuesta hace el camino inverso. Empieza en el aula, ¿no? El programa de liderazgo de 2 años, que es el programa más antiguo que tenemos. Que para poner en autos a quien quizás todavía no conocen el proyecto de ustedes, son personas profesionales, voluntarias, que se presentan ante Enseña Perú con la idea de por lo menos darle 2 años de su tiempo y de su vida a la educación. Correcto, se convierten en docentes de aula por 2 años. Así es. O sea, son voluntarias en el sentido de que es una elección de carrera, pero les pagamos el sueldo mínimo. Pero voluntariamente van, digamos. Sí, claro. Es una decisión de vida, de propósito, así ¿verdad? Y lo que hacen ellos es convertirse en docentes por 2 años, pero es curioso porque desde ahí se pone en juego la teoría de cambio. Lo que algunos piensan es que lo que Enseña Perú quiere es reemplazar o demostrar que un economista puede ser un mejor profesor de matemática que un profesor, cuando en verdad es todo lo contrario. Sí. Lo que queremos es que el mejor economista, ¿no? Que es 10º superior de la Facultad de Economía mejor rankeada,
debido a su propósito y vocación, se involucre en el mundo docente y descubra lo que significa ser profesor de matemática a 4.500 metros de altura. Porque lo que vas a lograr es que una persona que tiene un potencial de liderazgo país, no en la educación solamente, un potencial de liderazgo país, se involucre personalmente con el reto de lo que significa la educación en el país. Que conozca un aula sin que no esté en un libro, está en la cancha, ¿no es cierto? Y que descubra que la única forma de sacar a esos estudiantes adelante es trabajando con el papá, con el docente que es su colega ahora y con el director de su escuela que es su líder. Okay. Y solo así es donde lecciones como humildad, verdadero trabajo en equipo, habilidades blandas y liderazgo se pueden enseñar. Eso no te lo enseñan en ningún taller. 2 años ahí. Y que al cabo de 2 años, esas aulas y esos estudiantes, que es un poco, y de paso te suelto el primer indicador de este approach. Dime, por favor. Que es el desempeño académico o habilidades de los estudiantes. ¿No? Y lo medimos con pruebas internas, de Evalúa, que es una prueba internacional, pero también la misma S donde coincide, porque estamos en segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de secundaria, y las notas del ministerio, que ahora están bajo las 31 competencias del currículo nacional. Entiendo. ¿No? Entonces, esta combinación de indicadores, digamos, te dan lo que para nosotros es el primer indicador, que es desempeño académico. Pero Aldo, ¿las notas de estos chicos han mejorado con un profesor de Enseña Perú? Sí, por eso mi respuesta no solo ha mejorado, sino que históricamente, cuando lo ves en estos 9 años, el próximo año cumplimos 10 años, por cierto. Claro, claro. Lo que tú ves es, en algunos lugares, en los más alejados sobre todo, triplicamos los resultados en satisfactorio de la AS regional o local, ¿no? Y en otras zonas... ¿Triplicas? Y en otras zonas como la selva, vamos de 0, que es lo que encuentras en satisfactorio en más o menos 500 escuelas a nivel nacional. En nuestro caso estamos en unas 10 de ellas. De 0, que es el resultado del año anterior de la S, a más del 30%, ¿no? Okay. Entonces... hay un impacto innegable, digamos, y que es lo que nos ha abierto las puertas para trabajar con el ministerio y las UGELs ahora, ¿no? ¿Has podido medir cuántos de los chicos que han tenido un profesor de Enseña Perú recibieron posteriormente una beca 18, por ejemplo? No, pero sabes que es la tercera vez que me lo preguntan en el último mes. Así que lo vamos a traquear. Para hacer cruce, digamos, sí, ¿no? Tenemos casos de estudiantes que luego de la experiencia no solamente han ganado becas, sino que además decidieron ser docentes. Ajá. Lo que impacta en el primer asunto estructural que te contaba, ¿no? Es una manera de, o sea, el generar la pasión y la revalorización de lo que significa ser docente, Un ¿no? chico es lo que tiene como referente al frente, o desea ser el referente que tiene al frente, ¿no? Exactamente, y eso nos llena de mucha ilusión. Pero de eso, por ejemplo, es una data de impacto, de un output no buscado, digamos, que nos parecería interesante empezar a traquear ya que han pasado 10 años. Entonces, hay data numérica que revela que el trabajo de Enseña Perú en Aula modificó, generó aumento, por lo menos en las evaluaciones de ustedes y en las pruebas censales. Correcto. Tenemos el cruce de las censales en las aulas donde estamos. Tenemos la prueba Evalúa, que es una prueba de diagnóstico y salida, ¿no? que te mide las competencias que debería tener el estudiante al entrar al aula en cada año y luego al salir. Y tenemos la progresión bimestral de las notas. Ese es el impacto en aula. Y en ese impacto, como te digo, tenemos un récord de donde siempre duplicar, triplicar. Aldo, entonces no me sorprende que maestros poco preparados, desconfiados, se sientan amenazados, pues. Claro. Y por eso la importancia del segundo programa. Enseña Perú una novedad, digamos que... ¿El programa qué maestro? Ajá, que quería contarte ahora, de la última vez que nos vimos, es que tenemos un segundo programa. Programa ¿Qué Maestro? Es un programa dirigido a docentes y directores locales de las escuelas donde estamos. No me lo puedes contar, porque me tengo que ir a la pausa. Ya. Te voy a regresar, te voy a pedir por favor Aldo que abonemos en ello. Cerrado. El programa ¿Qué Maestro? Que forma y acompaña, donde se potencia más liderazgo, habilidades blandas, habilidades pedagógicas, en fin. Volvamos con eso, te propongo Aldo. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Pausa breve y seguimos con más aquí, en Espacio. En el programa, si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos con Aldo Valencia, director ejecutivo adjunto de Enseña Perú, un movimiento basado en liderazgo colectivo, en que profesionales peruanos de distintas carreras, de distintas zonas del país se unen para recibir una preparación muy potente y convertirse en docentes por 2 años en zonas rurales.
Correcto. Además, no crean ustedes que van 10 y escogen a los 10, es que van cientos de personas y tienen una selección muy detallada, digamos, muy técnica para ver quién puede sumarse a este esfuerzo. Y estábamos hablando, Aldo, antes de irnos a la pausa, de un nuevo programa que están implementando ustedes que se llama ¿Qué Maestro? Cuéntame, por favor. Sí, entonces el primer programa de liderazgo, hemos hablado del primer indicador de ese programa, que es el académico, para que quede pendiente. Luego volvemos a de acuerdo, los otros dos impactos de ese primer programa, pero en el segundo programa, dirigido a docentes y directores locales de las regiones donde estamos, la idea es tener un poco más de control e incidencia de lo que espontáneamente estaba pasando en los últimos 9 años. Lo que ha pasado en los últimos 9 años, cuando las cosas salen bien o muy bien, es que el profesor local no solo se inspiraba, sino que encontraba la ruta para replicar, ¿no? Y se conectaba con nosotros y invitábamos a las personas a la formación, invitábamos a estos maestros a la formación, pero sentíamos que era una manera muy errática de hacer incidencia en algo que potencialmente podría ser la clave de la sostenibilidad de Enseña en el largo plazo. Porque eventualmente Enseña va a cerrar. Enseña tiene un rol y quiere agitar, digamos, estos problemas estructurales. Y ustedes quieren atizar el avispero, están pero la pregunta que las es, avispas vuelen. El profesor local se queda, y como tú decías, ¿qué pasa con un profesor que inicialmente se sentía amenazado? Exactamente. Lo que teníamos monitoreado era que al principio, en efecto, más del 50% se siente amenazado y al final 97% de los docentes y directores quieren que el programa continúe. ¿No? Entonces dijimos, ya, acá hay algo. Y lo que dijimos fue... Hay un profesor que encuentra un valor en ese profesor en el que en un primer momento desconfió. Sí. De hecho, lo que tú encuentras es, hay un ingeniero de minas que hace un proyecto con los estudiantes y es premiado en la escuela, y tú tienes el profesor que dice, bueno, ¿no? ¿Qué será? Pero tienes el profesor que dice que cuestiona profundamente, dice, ¿cómo este economista, ingeniero ha hecho algo que yo a principios de años decía no va a poder hacer, ni siquiera va a poder controlar a sus alumnos, ¿no? Y le pica. Ha venido de lejos, que no conoce la escuela, digamos, ¿no? Transforma, hay un chip ahí que se cambia. Y lo que empezamos a decir es, ¿qué podemos llevar de esa experiencia? Porque el público es distinto. ¿Qué podemos llevar la experiencia de aprendí en el programa de liderazgo? Pero con más humildad. ¿Qué es lo que no sabemos y necesita el docente peruano y hemos aprendido a leer y tenemos que aliarnos? Y tercero, ¿quién más debería tener esa conversación? Porque no es un tema que Enseña Perú tenga esas respuestas. Entonces diseñamos un programa que tiene 3 dimensiones. La primera es la parte técnica, digamos, del programa, que es le llamamos cultura de aula. Nos basamos en el marco del buen desempeño docente y en las 31 competencias del currículo nacional, y le preguntamos a la UGEL, diagnosticamos con UGEL y directores qué es lo que deberían fortalecer los docentes y directores de estas escuelas. Y con eso armamos una malla que tiene la ventaja tenemos, digamos, 49 países del mundo a través de la red Teach for All, donde podemos traer cosas de última, lo último que está probándose, digamos. Y además cosas muy prácticas, porque recuerda, para enseñarle a ser profesor a un ingeniero de minas, o sea, no estamos reemplazando una formación de 5 años disciplinaria y metodológica que tiene el docente público. Le damos técnicas, le damos estrategias de aula que resultan siendo altamente efectivas. Entonces, el docente público valora eso porque tienen el pensamiento disciplinar, tienen la parte pedagógica profunda, pero se sienten cortos con las nuevas estrategias de aula. Se sienten cortos con cómo manejar, por ejemplo, una sesión de reflexión con los estudiantes. Y eso es justamente lo que trae Enseña Perú. Entonces, ¿qué es además la educación disruptiva de los últimos 15 años? Exactamente, ¿no? Más participativa, donde no hay que tenerle miedo a la disrupción. Es el profesor facilitador del que se habla tanto, ¿no es cierto? Exactamente, que no te pone la respuesta, sino te pone la pregunta. Y esto no es fácil de decir, pero difícil de hacer. No, por supuesto. Entonces, el primer aspecto de Qué Maestro es cómo las necesidades ya puestas por el sistema formal pueden ser cubiertas por esas estrategias modernas de aula. Y eso es lo primero, cultura de aula. Lo segundo tiene que ver con lo que sí son estos 10 años nuestros que van a ser el próximo año, 9 años, perdón, es cómo haces que alguien mantenga el compromiso y propósito de vida y lo convierte en acciones de excelencia por 2 años en las condiciones más adversas y más distintas a las que han vivido jamás. Porque claro, este ingeniero de minas nunca en su vida había vivido 2 años en una comunidad en las condiciones que tiene la comunidad.
Y además vivirlas con liderazgo real, es decir, escuchar a la gente, realmente vincularse con humildad, aprender todo el tiempo y hacer que la gente saque lo mejor de sí sin que uno lo ponga, ¿no? Lo contrario, el líder carismático que te... No, o sea, es realmente cómo convivo con la comunidad y aprendo de ella de verdad. De acuerdo. ¿No? Ahora, ¿no hay un programa del Ministerio de Educación, me he olvidado el nombre, de acompañamiento docente que Sí. podría tener similitudes con esto? ¿Algo? Sí, el PELA, y justo mi reunión anterior ha sido sobre esto. Ajá. En el Ministerio. Los programas de acompañamiento, que son múltiples, el más famoso es el PELA, es una estrategia... Hacen reflejo de una estrategia comprobada a nivel mundial, que es que el acompañamiento es clave para elevar los resultados. Aunque lo escuché a Drexler quejarse hace poco, el ex ministro, pero en fin, cuestión de opinión personal. ¿Ya? Sí, la pregunta es, ¿quién hace el acompañamiento? Porque si el que te hace el acompañamiento tiene las mismas dificultades para adaptarse a las técnicas modernas, o no ha sido formado, o no ha sido acompañado, tienes un problema de origen, ¿no? Pero yo entiendo que son acompañantes preparados por el Minedu, o puedo estar equivocándome. Es difícil tener la suficiente... Es un tema de oferta y demanda. No hay tantas personas en el país que acompañen todos que tengan esta experiencia al nivel que se necesita, ¿no? Entonces, creo que esa también es parte de nuestra contribución y esperamos que así sea. Y de eso estamos hablando, de hecho, con el Ministerio ahora. ¿A cuántos maestros están acompañando desde este programa? Humildemente 120 el próximo año. 60 este año, 120. ¿Eso es humildemente porque te ves un número pequeño? Porque es un número pequeño. Nos gustaría triplicar, o sea, crecer geométricamente, digamos, en los siguientes 3-4 años. Entonces, el segundo componente de ¿Qué maestro? Es el liderazgo personal y la fortaleza emocional, porque tú puedes, de hecho hay experiencias de los últimos 20 años de formación docente, donde al docente le pones las últimas técnicas, te lo llevas al centrum de la Católica para que aprenda el liderazgo y sale con el top de emociones y ganas, pero luego regresa a la misma comunidad. Y el manejo de esa frustración, la gestión del cambio, las resistencias personales y las dudas sobre sus propias capacidades, ese es un tema que no se resuelve en un aula, ¿no? Es un tema que se resuelve en la cancha, con acompañamiento y con estrategias que tienen más que ver con cuestionamiento de tu ser que de tu hacer, ¿no? O sea, ¿tú sientes que es un profesor que, digamos, habiendo recibido lo mejor de lo mejor, puede llegar al aula y sentir que no valió la pena? Claro, tú llegas y quieres hacer 1000 cambios y los papás no están de acuerdo. El papá sigue diciendo, por favor, pégale a mi hijo. ¿No? O el director no entiende qué es lo que estás planteando de nuevo. Exactamente. Entonces, el segundo componente de ¿Qué maestro? Es liderazgo y gestión de tus emociones. Porque realmente cambio es eso. Cambio es frustración, cambio es tolerancia, cambio es manejo de conversaciones difíciles. O sea, ¿cómo manejas una conversación difícil? Mirándote a los ojos, Y eso es el segundo componente. El tercer componente es, no lo haces solo. Hay que trabajar en comunidad. El tercer componente de ¿Qué maestro? Es construcción de comunidades educativas, porque una vez más, nadie te enseña a trabajar en equipo. O sea, es fácil decir trabajar en equipo, pero en verdad en la universidad lo que pasa es que la gente, 2-3 hacen el trabajo, 2-3 no, pero ponen para las copias. Yo hago esto, y claro, nunca hay un... No, de acuerdo. Entonces, la universidad no te enseña eso. Nadie te enseña eso. Y ese tipo de habilidades socioemocionales son clave para un docente que tiene que enfrentarse a chicos con desnutrición, 10% mal diagnosticado con problemas de aprendizaje, pobreza, entorno cambiante y la desconfianza y todos los otros componentes que te mencioné. Entonces, por eso ¿Qué maestro? No es solo un problema técnico de formación. De hecho, sentimos que Enseña Perú con seguridad no es el mejor formador de docentes del país, pero a esto de estrategias efectivas, digamos, y simples de aula, le acompañamos con liderazgo personal y construcción de comunidades educativas entre docentes. Entonces, ese es el segundo programa y sus indicadores son los que miden estos tres. Cómo los estudiantes de un profesor de ¿Qué maestro? Empiezan a subir de la misma manera en que medimos a los PEP, cómo empezamos a ver sus competencias de fortaleza emocional y cómo empieza... Ese otro maestro que no entró al programa, digamos, pero que es parte de ese colegio. Sí. Bueno, me parece una medición válida, me parece una mirada oportuna. Sí, tal cual. El programa de liderazgo, para cerrar nuestra matriz de indicadores a ese nivel, digamos que es el impacto inmediato, además de lo académico, que se mide con nuestro diagnóstico, las notas y el AS, tenemos una dimensión de habilidades socioemocionales. Nuestra experiencia y nuestra apuesta es que un niño que está feliz de ir a la escuela, que tiene ganas de ir a la escuela, es un niño que va a aprender.
Y de hecho no lo decimos nosotros, está absolutamente documentado. Habilidades socioemocionales como palanca de aprendizaje está ya demostrado. Entonces, una vez más, eso es fácil de decir, difícil de hacer. Tiene que ser ir feliz, ¿no? ¿Para qué? Porque eso es lo que te da automotivación, claro, perseverancia, ganas de estar ahí. Totalmente, ¿no? Manejo de la violencia, porque hay violencia en la escuela y tienes que aprender a vivir resolviéndolas. La violencia no se resuelve porque un agente externo te dice hay que detenerla. Resuelves la violencia en un aula y en una escuela se resuelve cuando todos los estudiantes dicen, oye, así no vamos a aprender. De acuerdo. Aldo, perdóname un paréntesis porque me he quedado pensando en padres de familia. ¿Qué pasa cuando un docente de Enseña Perú o en general cualquier docente le tiene que decir a un papá, señor, usted no tiene la razón? Señor, perdóneme, ¿será su hijo? Pero lo que usted está diciendo o haciendo o pensando es una barbaridad. ¿Cómo manejan esa tensión? En nuestro modelo de liderazgo, y es curioso que uses la palabra tensión porque está metida en nuestro modelo de liderazgo, la tensión es una herramienta de cambio, ¿no? Hay que provocar tensión a veces. Hay que provocar tensión. Pero el otro componente en nuestro modelo de liderazgo es lo que se llama diagnosticar bien el sistema. Y eso significa tratar de hacerte las preguntas que te hacen poder imaginar qué es lo que motiva a la persona que tienes delante o a la facción que tienes delante, ¿no? Hay algo que hace que ese padre piense lo que piensa. Entonces, antes de abordar la conversación, que es como la conversación difícil, que también tiene su técnica, tienes que haber hecho tu diagnóstico de sistema, de entender, a ver, ¿qué es? ¿Papá soltero? ¿Cuántos hijos tiene? ¿No? Toda la información del sistema que puedas obtener para tratar de tener una teoría de cuál es su ganancia y cuál es su pérdida de hacer eso que está haciendo con su hijo. Porque solo con eso puedes ayudarlo a encontrar un punto de salida. La tensión tiene sentido cuando tiene... O sea, tú no puedes tensionar y hacer que alguien esté contra la pared porque cuando rinconas a alguien contra la pared te va a atacar. Tienes que darle algo, claro. Tienes que darle una salida y esa salida se planifica, ¿no? Entonces, tú puedes, hay mínimos además, ¿no? Aceptables. Hay cosas que no tienen que ver con la cultura, como la violencia, ¿no? Así es. Pero incluso eso, la forma en que lo abordas, tiene que ser una conclusión compartida, ¿no? Porque si es un preaching, si predicas, digamos, eres el de Lima que vino con sus ideas y que no tiene idea. Pero si después de un año de éxitos y si ves a tu hijo leyendo de pronto 5 libros al año y hablando inglés o haciendo un TED Talk en Lima, cuando ves eso, entonces, y el profesor te dice, tenemos que hablar de la violencia en su casa, lo escuchas. Lo escuchas con lágrimas en los ojos, además. Recuerda que mucho de lo que está pasando hoy, en muchos aspectos del país, además, no solo en la educación, son productos de la desesperación, de un sistema que no funciona. O sea, tú no le puedes decir a un papá, esto es bueno, esto es malo, porque lo que te dice el papá es quién dice. Si ninguno de esta comunidad dio la universidad, ¿quién dice si cuando yo estuve en el colegio, pasé el colegio y no aprendí a leer? Y tengo mi certificado, mira. Entonces, con eso, lo primero que tú tienes que mostrar es eficacia. Y que lo que estás diciendo no es una prédica, es la manera de llegar a un país distinto, ¿no? Aldo, me queda un minuto. Sí. El último indicador, porque es un reto y de repente la maestría de gestión social nos puede ayudar. No tenemos cómo leer el último aspecto de nuestro impacto, que es el comunitario. Okay. Nos encantaría crear una matriz de indicadores que nos puedan ayudar a toda esta riqueza que te he contado, todo esto que acaba de pasar con el papá, por ejemplo. ¿Cómo lo mides? Claro. El famoso retorno social de la inversión o sea, ¿cómo impacta en la comunidad Enseña Perú? Es lo que queremos, así es, lo que queremos porque saber. Tenemos casos, tenemos videos y tenemos testimonios y lo sentimos. Pero no tenemos un indicador. O sea, medimos los proyectos, medimos los resultados, pero esos son proxies. Nos gustaría llegar a una parrilla de indicadores que realmente nos ayuden a entender mejor y poder empezar a hacerle seguimiento al impacto comunitario. ¿No? Entendiendo comunidad, no solamente como comunidad rurales y altoandinas, comunidad de padres, comunidad escolar, digamos, de eso hablamos, ¿no es cierto? Y recuerda que hemos hablado solamente del impacto de corto plazo. En una siguiente entrevista te cuento del mediano y largo plazo. No, olvídate, siempre el tiempo se nos queda corto. Sí. Aldo, esta es su casa, ¿eh? Cuando ustedes se quieran. Cuando ustedes quieran se vienen a conversar. Feliz de venir siempre. Muchas gracias por la invitación. A ti, Aldo, y buena suerte. Mucho más. Enseña Perú, por supuesto. Aldo Valencia, director ejecutivo adjunto de Enseña Perú, ha estado con nosotros, ya lo han escuchado. La tienen clarísima y está todo medido, no se les escapa nada. Lo comunitario, digamos, está en construcción, pero estoy convencido que encontrarán la forma, porque así hacen las cosas en Enseña Perú. Pausa y seguimos con más en el programa. No sé. Continuamos en Espacio de Gestión y vamos a hablar ahora con una mujer muy conocida,
muy premiada, No tanto. una activista permanente, pero además activista de calle, de asfalto, de pisar las avenidas cuando hay que pisarlas, pero también en internet, muy activa, en fin. Acaba de recibir un reconocimiento por el Ministerio de Justicia por su trabajo contra el racismo y contra todo tipo de discriminación en general. Feminista, en fin, es Sofía Carrillo, no tengo que dar demasiada explicación. Hola Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. La verdad, mucho gusto de poder conversar contigo y con todo el entusiasmo para poder compartir algunas cosas, ¿no? Mira, habíamos planteado con la producción la posibilidad de hablar contigo sobre la comunidad afrodescendiente en el Perú, su situación, diagnóstico y hacia dónde va, digamos, ¿no? ¿Qué norte tiene? Pero no quiero entrar a ello sin que me cuentes antes. ¿Cuándo decidiste ser magíster en gerencia social? ¿Cómo decidiste entrar? Bueno, lo que pasa es que si bien es cierto, soy activista de toda mi vida y más que un, entre comillas, trabajo, es un estilo de vida, el poder plantear la defensa de derechos humanos y la lucha contra el racismo y todo tipo de discriminación, creo que es importante la consistencia técnica en el momento del planteamiento. Cómo nosotros podemos lograr que las políticas públicas realmente incorporen enfoques que tanto enunciamos, ¿no? Enfoque de derechos humanos, de interculturalidad, de género, cómo se traduce eso en acciones, en programas. Creo que es un reto aún, ¿no? Lamentablemente, las políticas públicas no necesariamente están graficando lo que nosotros enunciamos. Entonces, creo que la maestría de gerencia social te brinda esas herramientas y te brinda esas posibilidades de análisis y de poder interconectar y interseccionar también todo este trabajo, ¿no? ¿Te encontraste con esta maestría o la tenías mapeada de antes? Estaba buscando en realidad qué afinaba y daba con lo que yo quería hacer, ¿no? Es decir, porque en realidad estaba en la duda, ¿no? Entre maestría vinculada a políticas públicas, es ¿no? el otro, digamos, claro. Sí, o la de gerencia social. Pero creo que el gran reto es mirar en perspectiva y en prospectiva, pero también aterrizar, es decir, cómo nosotros podemos dejar de enunciar y de plantear desde, por ejemplo, mi posición de activista, de demanda, cuestiones mucho más concretas, ¿no? Cómo se traducen en propuestas, cómo realmente los sectores, hablemos del Estado, pueden incorporar el famoso enfoque de género, por ejemplo, ¿no? Creo que la maestría de gerencia social en ese sentido nos da herramientas bastante interesantes, ¿no? En trabajando políticas públicas, trabajando cultura y desarrollo, es decir, planeamiento, que es lo que a mí en particular me he podido desempeñar también en el trabajo profesional, ¿no? ¿Es una maestría difícil de llevar? Digamos, ¿es compleja? ¿Tiene cursos muy difíciles? Es una maestría en la cual hay que leer mucho y tener una lectura no solamente de los libros que nos dan o cuestiones académicas netamente, sino leer el escenario, ¿no? Cómo se vincula, cómo se hace el clic, porque la parte teórica es importante y es lo que nos brinda, pero cómo eso lo conectamos con la realidad. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que nosotros a lo largo de nuestro trabajo y de nuestra experiencia académica podemos dar, ¿no? Por ejemplo, en particular a mí me gusta mucho hablar de cultura y desarrollo, me gusta mercadeo social, ¿no? Y cómo también eso en la cancha tú le haces entender a la gente que mercadeo social no necesariamente te va a dar que mañana haya un cambio de comportamiento de toda la gente y toda la gente crea en lo tuyo, sino tiene que ver con un proceso, tiene que ver con planificación. Entonces, por lo menos en referencia a las herramientas académicas y técnicas que brinda la maestría, me parece sumamente interesante eso. Entonces, por eso es que yo me decidí en la maestría de gerencia social. Y los cursos que tienen que ver con finanzas, con estadística, ¿no te quitan el sueño? Porque mira, la gerencia también hace análisis financiero. La verdad, en gerencia financiera no me fue mal, ya, pero tampoco me fue tan bien en las cuestiones más operacionales, digamos, pero en la gestión financiera, es decir, en la planificación financiera, sí. Salió bien. Salió bien, entonces ahí pude hacer un equilibrio, ¿no? Pero sí, en particular yo siempre le tengo un poco de
de temor a los números así mucho, ¿no? Pero también es necesario, ¿no? Es decir, es sumamente necesario. Y lo bueno es que el leer números, entre comillas, en una maestría de gerencia social no es lo mismo que así es, claro, ¿no? Entonces es como leer los números que creo que ese es uno de los retos, y en el colegio, en la universidad no te lo enseñan mucho, en el pregrado, ¿no? Te ponen a estudiar estadística y no sabes ya esto. Así es, ¿para qué te va a servir? Claro. Entonces, pero aquí es como que... Sí, cobra sentido. Así es, por eso ahí ya... Sofía, has trabajado muchos años en Impares, que es una de las organizaciones más importantes que trabaja en nuestro país, temas de salud sexual y reproductiva. ¿Es por eso que decides, a partir de esa experiencia, que tu tesis, tu investigación de tesis vaya por ese lado? ¿Qué estás trabajando de investigación? Yo estoy haciendo el estudio de caso de la implementación de la educación sexual integral en un colegio de San Juan del Lurigancho. Ajá. Yo he estado vinculada mucho a todo lo que es la defensa y la promoción de la educación sexual integral en el país. ¿De acuerdo? Precisamente soy una de las fundadoras y actualmente coordino una red que trabaja educación sexual integral con varias organizaciones de sociedad civil, y me parece interesante que podamos analizar cómo esto se grafica en la realidad, porque muchas veces también tenemos que reconocer, quienes hacemos activismo, que asumimos que todo el mundo nos tiene que entender, ¿no? Es decir, asumimos que decimos género y todo el mundo nos entiende, convencidos, o asumimos que educación sexual integral y dices, oye, no tengo que explicar más, es obvio, pero no es tan obvio. Entonces creo que el aproximarme a este colegio en particular de San Juan del Lurigancho, que nos da en particular muchas oportunidades para hablar con los docentes, para hablar con los estudiantes, es bastante interesante, ¿no? El colegio se llama Casablanca de San Juan del Lurigancho. ¿Escuela pública? Sí, esa es una escuela pública. Entonces, y además se interconecta también con lo que yo creo a nivel de activismo, ¿no? Es decir, porque hablar de educación sexual no podría ser posible si yo no miro la diversidad de estudiantes, si yo no miro que son diversos a nivel de género, a nivel étnico-cultural, étnico-racial. Entonces también nos da una aproximación bastante interesante en ese sentido. Entonces yo creo que va a ser bueno poder hacer una lectura de esto y plantearlo de alguna manera quizás más macro, ¿no? ¿Y te fue fácil abrir la puerta de la escuela? Sí, en realidad por el trabajo que yo hago, yo creo que una recomendación tiene que ser para hacer las tesis es que uno vincule con su labor. ¿Qué hacer? Sí, diaria, ¿no? Porque te ayuda. Sí, te ayuda, porque si uno, por más que a ti te guste un tema y te gusta, pero no tienes ningún chance, ninguna posibilidad de entrar fácilmente, por lo menos hay que pensarlo, ¿no? Porque obviamente tiene que ser algo que te guste y te apasione, porque si no, no hay forma. No, además, por lo menos agradable. Sí, porque imagínate hacer una tesis, sí es complejo. Entonces, si no te gusta, no tiene... De acuerdo, ni hablar. ¿Cuándo sustentas para conocer un poco los resultados? Bueno, espero hacerlo en marzo ya. Marzo, abril, sí, estoy con el tiempo en contra, pero... Espero hacerlo porque la verdad a veces las labores profesionales no te dan mucho chance, ¿no? Pero creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena, y además yo también que he trabajado en gestión pública, por ejemplo, he trabajado en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, el tener un magíster te da otro tipo de entradas y también te incluso mejora tu remuneración. Seguro, pero también responsabilidades. Y las responsabilidades, así es. Ay, perdón. No te preocupes. Y las responsabilidades también. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se da la cosa, ¿no? De acuerdo. Bien, nada, queríamos un poco ubicarnos en ese contexto. Qué bueno que estás llevando la maestría. Y nos metemos en otros asuntos que es un poco para los que te hemos convocado, que es el tema de la comunidad afrodescendiente. Sí. Recuerdo que cuando Owen Lai estaba en el Ministerio de Cultura, al frente además del área encargada del tema de lo afroperuano, hizo o solicitó, su oficina se encargó, mejor dicho, de hacer una investigación sobre la situación de los afrodescendientes, ¿no es cierto?, los afroperuanos. ¿Ha habido una segunda investigación después de esa? ¿Tienes información, Sofía?
¿O esa línea de base es todo lo que tenemos un poco para aproximarnos al fenómeno? En realidad esa es la línea de base que tenemos y lo que sirvió para hacer el Plan Nacional de Desarrollo del pueblo afroperuano, ¿no? Fue un cambio importante en el país que exista ahora una dirección de población afroperuana, ¿no? Entonces, en realidad, para quienes hemos trabajado y hemos luchado durante tantos años para la visibilidad, es un logro. Y esa es nuestra línea de base ahora, más allá de que han habido algunas exploraciones y algunas aproximaciones. El Ministerio de Cultura está trabajando, pero más en la implementación ya del plan, ¿no? Es decir, necesitamos hacer efectiva políticas y acciones orientadas a la población afroperuana. Entonces, y necesitamos presupuesto, porque ese es el tema. Es política decir, pública sin dinero es una declaración. Sí, es una declaración. Entonces, en realidad, esa es nuestra línea de base. El censo último también fue un logro, ¿no? Que incorporó también. Así es, incorporó una pregunta vinculada a la identidad étnico afroperuana. Es la primera vez que se incorpora una pregunta en ese sentido. Ahora, es una pena que esa pregunta se haya instalado en el marco de un censo tan cuestionado, ¿no? Y además que los resultados tampoco nos están ayudando mucho. En realidad, yo sí salgo un poco frustrada, ¿no? de esto, porque la verdad se ha luchado tanto para la posibilidad de tener visibilidad estadística y que el resultado arroje poco más de 3% de la población afroperuana, creo que no está graficando lo que en esto. Yo también siento lo mismo. Sí, no está graficando. Entonces, allí yo creo que tiene que hacerse varios análisis, ¿no? ¿Por qué hay todavía algunas resistencias para reconocerse como afrodescendiente? ¿Qué es lo que se hizo a nivel de campaña de sensibilización para que se conociera la pregunta y qué significa el ser afrodescendiente y para qué necesitamos saber, ¿no? Porque mucha gente también decía, no, pero todos somos peruanos y no hay que hacer diferencias, es decir, no le tengamos miedo a las diferencias, ¿no? Somos distintos y el saber que somos distintos y el saber que por eso tenemos problemas distintos también es importante para mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que ese mensaje no necesariamente se dio de manera potente desde el Estado. Entonces, allí han habido algunos problemas para poder, y además de todo lo que sabemos fuera de esa pregunta, ¿no? Entonces sí ha sido complejo, ¿no? Sofía, me voy a ir a la pausa, pero quiero dejar planteado un par de temas. ¿El plan nacional cumple? ¿Es satisfactorio? ¿Puede ser un buen punto de partida o hay muchas cosas que corregir en ese plan desde tu mirada? Y luego, ese plan, ¿qué gran objetivo tiene, digamos? La comunidad afroperuana lo ha hecho suyo, lo ha asumido, lo tiene claro. Quiero que me cuentes todo eso cuando regresemos. Okay. Sofía Carrillo está con nosotros. Quédense con nosotros en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos. Continuamos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña Sofía Carrillo. Sofía es periodista, es activista, es feminista, una mujer muy comprometida con su pueblo, con la nación afroperuana. Una mujer a la que además admiramos por su combate y por su propuesta, por la vida, en fin, es estupenda. Y Sofía está con nosotros. Gracias. Y además la premian en el Ministerio de Justicia. Eso gracias. No es poca cosa. Sofía, habíamos dejado preguntas planteadas. Sí. ¿Te gusta el plan? Sí me gusta porque en realidad también fue un plan de construcción colectiva, que eso es sumamente importante en el diseño de políticas públicas en el país en general, ¿no? Se consultó, hubo muchas reuniones, hubo consultas también con organizaciones de base. Okay. Entonces me parece interesante. Se luchó mucho también para que sea aprobado, porque hubo un momento en que parecía que no. Pero sí, yo creo que es un plan interesante y que tiene como objetivos claros, que era la pregunta, lograr primero la visibilidad estadística, era
algo que lo demandábamos y que seguimos demandando, porque no necesariamente el que se haya hecho la pregunta en el censo está garantizando eso. Es decir, ¿cuántos somos? Así es. ¿Dónde estamos y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿En qué nos estamos desarrollando? Luego también incorporar de manera transversal la necesidad de luchar contra el racismo y la discriminación. Es decir, la necesidad de reconocer la existencia del racismo como una situación que nos vulnera en particular a la población afroperuana es algo que está explícito en el Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano, ¿no? Entonces, que esto tiene que ver con cuestiones claras y con el dato duro, ¿no? Con información vinculada a educación, ¿no? De cómo alcanzamos o no grado universitario y que todavía somos 2 o 3% y esto no ha cambiado mucho a nivel universitario de los afroperuanos, las dificultades y las barreras que podemos tener para esto. Su papel en el mundo laboral, Sofía. Así es. ¿Cuáles son las barreras que tenemos para ingresar al mundo laboral, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora no está permitido hacer explícita la discriminación por etnia o por color, entre comillas, tú vas a un trabajo y los afroperuanos vamos a postular a un trabajo y sí nos discriminan por eso, y sí nos ponen barreras por eso. Entonces... No, yo sigo buscando gerentes afroperuanos, Sofía. ¿Dónde están? Sí, ¿No es cierto? Nunca llegan, ¿no es cierto? Así es. Eso es inexplicable. Así es. Y no es porque no podamos o porque no queramos. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces... Esa visibilidad, entonces... Así es. Y la educación, es decir, cómo la educación también nos visibiliza como personas o un pueblo que ha construido lo que somos ahora como país, ¿no? La reducción, y voy a decirlo entre comillas, a la esclavitud o la esclavización en la historia en los afrodescendientes y en los afroperuanos es duro, ¿no? Porque en realidad, si yo recuerdo cómo me enseñaron la historia, yo nunca me vi en otra posición. Además, en esclavizados que nunca te hablaban de, no sé, de los cimarrones, nunca, ¿no? Solamente éramos, según la historia, personas sumisas. Sí, una gran masa amorfa al servicio de la economía de la esclavitud. Así es. Entonces, eso también tiene que cambiar. Entonces, a partir del plan sí han habido algunas modificaciones. El Ministerio de Educación también está incorporando algunas cuestiones interesantes en torno al aporte en la historia del pueblo afroperuano. Esperamos este año que se apruebe la ley contra el racismo que anunció el presidente Martín Vizcarra. Yo estoy así recordando todos los espacios porque lo dijo en 28 de julio. Entonces, es una posibilidad interesante también, ¿no? Porque aunque lo queramos negar, ¿no? El racismo y la discriminación, eso no ayuda, ¿no? No ayuda porque mientras lo neguemos no vamos a poder. Está ahí larvado todo el tiempo, ¿no? Claro, hay un reconocimiento social en general hacia los aportes del pueblo afroperuano en la cultura. Así es. Quizás en el deporte, ¿no es cierto? Un poco los clásicos, ¿no? Sí. En gastronomía. Pero de ahí no se mueve, ¿no? Sí, de ahí no. Queda como estancado. Claro, no estamos en la ciencia, no estamos como literatos, no estamos. Entonces, eso también hace que se sigan reforzando estereotipos en torno a nosotros y a nosotras. Entonces, hay necesidad de un cambio importante y esperemos que esto suceda. Necesitamos en realidad una educación que plantee claramente una educación antirracista. ¿No? Ok. Pero entendiendo y estando de acuerdo en las atingencias que marcas, podemos decir entonces que en los últimos 20 años, 15 años, ha habido avances muy importantes en relación a las aspiraciones y la lucha de los afroperuanos. Yo creo que ha habido cambios y avances en torno a que ya no nos quedamos callados. De acuerdo. ¿No? Creo que sí es distinta la manera como hace 20 años quizás planteábamos el racismo a algunas personas y ahora saltan las alertas cuando vemos alguna práctica racista visible. Lo cual no quiere decir que la sociedad como tal haya cambiado en general. Es verdad. Es decir, lo políticamente correcto ahora es no ser racista. Claro.
pero en las cuatro paredes, Claro. y no tan cuatro paredes también, las prácticas racistas se siguen Están ahí. dando, ¿no? Se siguen justificando, ¿no? Se siguen naturalizando. Entonces, sí hay avances, pero no son los suficientes, ¿no? Y quizás quienes no son personas racializadas puedan no verlo de esa manera, Claro. pero quienes somos racializados tenemos más claro y más conciencia de eso porque lo hacen todos los días casi en nuestra Defíneme vida, ese ¿no? concepto que me parece muy potente, Sofía. Sí, racializada en el sentido de que nos miran con el lente del color, Ajá. ¿no? Es decir, si bien es cierto, está comprobado que las razas como tal no existen. No existen, la raza humana es así una. es, Ujú. es una. Las razas como categoría de análisis persiste. Sí. Y es necesaria también colocarla. Claro, porque ya nos hemos habituado a así entender las es, cosas de esa manera. Así es. Pero hay que Entonces, deconstruir eso así también, es, Sofía, por así supuesto, es, ¿no? Así es, así es. Entonces, el hecho de que te racialicen, ¿no? Es que te colocan todavía con ese lente del color y te miran con el lente del color. Y muchas Pero veces... antes que seas mujer, buena persona, No. amable, antipática, lo que quieras, eres esto por la raza. Sí. O digamos, Es decir, por la raza en la percepción. así es, ¿no? Porque puede ser todo, pero seguiré siendo negra, Exactamente. ¿no? Entonces, y allí todavía tenemos que hacer mucho, ¿no? Porque lamentablemente todavía tenemos que estar justificando, por ejemplo, el por qué no permito que me digan negrita, ¿no? Ajá. Es decir, tengo que explicar Claro. a las personas que... Claro, pero ¿por qué te molestas, no? Así es, ¿no? Es decir... Te digo con cariño. Sí, no, y si no me tuvieras cariño me dirías negrota, ¿no? Entonces yo... Claro. Y eso es algo que lamentablemente todavía se ve, Claro. ¿no? Entonces... Y quienes no lo padecen no lo sienten, no No. les lastra. No Así está en es. su piel marcado, ¿no? Así es, porque el racismo te golpea, te marca la piel y el alma, ¿no? Es doloroso. No, mucha gente habla de que las personas que empezamos y que decimos y que alzamos nuestra voz tenemos complejos, o es una cuestión de autoestima, o que no sabemos lo que somos. Mira, puedo tener o no, porque también es legítimo que haya gente que sí pueda sentirse afectada y pueda llorar, como muchas veces en algún momento yo he llorado ante una agresión racista. Pero eso no quiere decir que tú me niegues la posibilidad de decir lo que yo estoy pensando y que yo luche por plantarme en este mundo y en este país de manera distinta, con el mismo derecho que tienen otras personas. Y la autoestima tampoco se construye encerrada en tu casa, ¿no? Es decir, No, claro. no Hay que podemos... socializar para que haya autoestima, Claro, claro. no podemos acusar de baja autoestima, por ejemplo, a una persona indígena o afro que toda su vida ha recibido mensajes que están orientados a decirle no eres bella, no eres bonita, no tienes posibilidades. Entonces, ¿qué? Y la autoestima lo van a crear en su casa, pero no le va a importar nada. Así tampoco funciona, ¿no? Entonces, creo que allí hay que reconocer también lo doloroso que puede ser el racismo. Y ese es un proceso personal, ¿no? Porque quizás hace algunos años yo podía incluso decirte, no me afecta, ¿no? Puedo habértelo dicho también, pero creo que uno aprende con el tiempo que el reconocer la afectación no te hace débil, Así es. ¿no? Y no te quita legitimidad Así es. para luchar. Pero eso también se trabaja y se construye con el tiempo. A nivel de la organización de los afroperuanos, ¿cuánto se ha avanzado, Sofía? Mira, yo creo que sí hay un avance porque incluso en el Ministerio de Cultura se ha armado un grupo de trabajo Ya. afroperuano que convoca a organizaciones afroperuanas de distintas partes del país. Ok. Entonces hay una representación en este grupo que plantea una especie de asistencia técnica a la implementación del plan de desarrollo del pueblo Ok. afroperuano. ¿Son organizaciones aglutinadas en torno a qué? ¿Puede ser a N cosas? ¿Puede ser a la cultura, a la música? ¿Puede ser a la política? Sí, pueden ser a distintos A distintos, aspectos, ok. pero sí son organizaciones afroperuanas. Afroperuanas. Así es. De Entonces, hay una representación allí. Creo que necesitamos difundirlo más. Creo que necesitamos que haya una apuesta política mucho más fuerte y mucho más potente para garantizar que tenga el impacto que se requiere. Pero
Me parece que los afroperuanos han y hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Me parece que se han dado cosas interesantes y se ve con la respuesta del Estado, porque el Estado no es que haya creado la Dirección del Pueblo Afroperuano porque le nació y se lo imaginó. Porque era una problemática que acometer, ¿no es cierto? Y es algo que se ha colocado en agenda y es algo que hemos estado diciendo y que hemos estado pidiendo, ¿no? Entonces, y demandando. Entonces creo que por allí hay un avance interesante. Quiero hacer un cruce con tu trabajo en salud reproductiva y lo afroperuano. ¿Tienes data e información sobre esto, sobre salud reproductiva y población afroperuana? Lamentablemente no hay mucha información. Nosotros en algún momento con mi hermana, con Mónica, que ella está a cargo del UNDU, hicimos un estudio, una exploración de la salud sexual y la salud reproductiva en población afroperuana y sobre todo analizábamos los determinantes de la salud. Por ejemplo, los factores de riesgo que colocaban a las mujeres afroperuanas en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la exotización, con la sobresexualización, ¿no? La hipersexualización. Pero que es fruto del mercado capitalista. Así es, que es fruto del mercado capitalista, que es fruto también de todo lo que significa el racismo, ¿no? Y esta mirada de, entre comillas, mejoramiento de raza, que te coloca primero en una situación de vulnerabilidad. Totalmente. Para embarazo en adolescencia, para infecciones de transmisión sexual, porque lamentablemente, aunque muchos no crean aún, muchas mujeres afroperuanas somos vistas como objeto sexual únicamente. Si bien es cierto, es un tema de mujeres en general, el caso de las mujeres afroperuanas tiene una carga adicional, ¿no? Es el racismo y es el sexismo. Entonces, eso hace que lamentablemente todavía nosotras nos coloquemos en una posición de mayor vulnerabilidad y que lamentablemente si no tienes las herramientas suficientes para poder contrarrestar eso, vas a seguir esa línea y ese camino, ¿no? Entonces, hay embarazo en adolescente con mayor prevalencia en zona de costa en poblaciones afros también, lo cual no se analiza mucho. En el caso de VIH, incluso hace algunos años se hizo un estudio en Cañete donde se miró que quienes tenían mayor prevalencia de VIH eran personas afrodescendientes. Entonces, tiene que ver también con hombres sobresexualizados, ¿no? Que frente a un estereotipo en su cabeza de lo que es la mujer afroperuana, ¿no es cierto? Sí. Y de su sexualidad. Y que asumen situaciones de riesgo también en sus relaciones sexuales, ¿no? Entonces, si nosotros no miramos con un enfoque étnico-racial también la salud sexual y la salud reproductiva, no vamos a lograr los cambios necesarios, ¿no? Y con la población indígena lo mismo, no es gratuito que el embarazo en adolescente tenga rostro indígena, rural, pobre, ¿no? Eso es racista, eso es racismo, este sistema sigue siendo racista, porque eso no es casual. Entonces, ahí hay varias cosas que hacer. Esos números no vienen por sucesión espontánea, algo lo ha generado, ¿no es cierto? Así es. Sofía, siempre tan clara, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y suerte en la tesis en marzo. Sí, muchas gracias. Cum laude, por favor, Sofía. Sí, muchas gracias. Y gracias por la invitación y un saludo a toda la gente de la maestría y que hagan su tesis, que no desfallezcan. Que pases una buena fiesta, gracias. Gracias, igualmente. Vamos, nos despedimos. Hemos estado con Sofía Carrillo, periodista y activista. Ya la han escuchado ustedes. Más claro, imposible. Nos vamos, nos encontramos el próximo martes en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes.